en los arbitrajes verdes. ¿Qué podemos hacer para reducir el impacto medioambiental de los arbitrajes? En este evento tenemos el placer de tener a diversos asistentes que vamos a estar conversando hoy sobre qué podemos realizar para reducir justamente el impacto medioambiental de los arbitrajes. Este evento ha sido organizado por el Subcomité Latinoamericano de la Campaign for Greener Arbitrations en conjunto con Argentina Very Young Arbitration Practitioners y Uruguay Very Young Arbitration Practitioners. La idea de este evento es acercar a los jóvenes a las iniciativas para reducir el impacto ambiental del arbitraje y en especial comentar las herramientas y maneras que tenemos de implementar estas medidas que puedan ayudar en la reducción del impacto ambiental que tienen los arbitrajes medianos, grandes, de cualquier tamaño, para lograr finalmente un objetivo de reducción de las emisiones de CO2. Somos conscientes de que los jóvenes están sumamente interesados en la reducción del impacto ambiental, pero que a la vez encuentran varios escollos a la hora de querer implementar medidas concretas para poder reducir el impacto medioambiental en el arbitraje y en general en la práctica legal. Por eso nos pareció una buena oportunidad repasar en este evento las diversas alternativas y posibilidades que hay disponibles para los jóvenes y para todos los practicantes del derecho y debatir entre nosotros respecto a las alternativas que podemos encontrar. El día de hoy tendremos el placer de escuchar a Adriana Bamonde, quien nos acompaña hoy aquí, y nos comentará un poco de la iniciativa del Campaign for Green Arbitration y los protocolos verdes. Luego abriremos un espacio de discusión participativa entre los miembros aquí presentes para comentar justamente las alternativas y herramientas que tenemos para reducir el impacto medioambiental. Adriana Bamonde es abogado venezolana con especialización en Derecho Corporativo y maestría en Comercio Exterior. Actualmente es árbitro independiente y profesora de buenas prácticas en el arbitraje en el PREA de la Universidad Monte Ávila y de ODR en la Universidad de Missouri. Es miembro del Consejo Académico y subdirectora del CIARC, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Asociación Venezolana de Arbitraje, Vice Chair del Subcomité Latinoamericano de la Campaign for Greener Arbitrations y también es miembro del capítulo venezolano del Club Español de Arbitraje CA-40. Además, es director del Latin American International Arbitration Young Practitioners y miembro del Publication Task Force de Rising Arbitrators Initiative y representante regional de Young ICA. Con esta presentación le damos directamente la palabra a Adriana. Muchas gracias, Adriana, por estar aquí con nosotros. Hola a todos, buenos días desde Venezuela, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde estén. Para mí es un placer estar aquí. Gracias por conectarse y compartir un rato para hablar de sustentabilidad y dispute resolution. Gracias a Laura por la convocatoria y la organización de este maravilloso evento, a Florencia e Ignacio también por participar y por supuesto a los tres por su amable y valiosa participación en la mañana de hoy. Para mi intervención, pues vamos a tratar de dividirlo en tres partes. Vamos a hacer un poco una introducción al cambio climático para poder abordar cuál es la importancia, ¿no?, realmente de la existencia y la vinculación de los mecanismos de resolución de controversias y este fenómeno que nos afecta a todos. Y por supuesto, abordar en qué consiste la iniciativa de CGA, de la campaña para arbitrajes más verdes, y cómo podemos participar y qué ofrece para ayudar a esa transición a un camino más ecológico que ayude al planeta. Cuando hablamos de temas medioambientales y de temas ecológicos, siempre lo asociamos con esas películas un poco hippies, ¿no? Gente quizás en Washington, vestida funny way, y peleando por la paz mundial de la que tanto hacemos chistes, incluso chistes en las películas.
y qué tan importante es en el contexto histórico y político que vivimos hoy en día en el mundo. Entonces, hemos entendido que hay que tomarse temas con mucha más seriedad y con mucha más importancia, más relevancia en estos días, que realmente sí hacemos la diferencia al tomar acciones concretas y determinantes en temas fundamentales, como es el tema medioambiental. Todos conocemos y por supuesto al día de hoy padecemos las consecuencias y los efectos del cambio climático. El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático ha emitido distintos comunicados haciendo un estudio sobre el tema. Esto es un informe donde participan más de 1.300 expertos y científicos alrededor del mundo. Y han determinado que no solo no fuimos capaces de disminuir el calentamiento global, sino que continuamente va a seguir aumentando para alcanzar o incluso superar los 2 grados centígrados. Referencialmente, para 1880 el calentamiento global era menos 0,16 grados. O sea, estamos hablando de un incremento bárbaro del calentamiento de la Tierra. Estas consecuencias, pues por supuesto, traen periodos de sequías más largos, lluvias más fuertes, intensificación de la magnitud de los huracanes, aumentos en el nivel del mar, deshielo del Ártico, y por supuesto esto tiene una afectación increíble en la vida como la conocemos el día de hoy. Esto tiene consecuencias naturales en la vida en el planeta en general. Cuando hablamos de vida nos referimos a la vida vegetal, a la vida animal y por supuesto a la vida de los seres humanos. Y en el caso de los seres humanos tiene una afectación directa en los derechos humanos. Porque las consecuencias de estos fenómenos devastadores es que cuando sube el nivel del mar, pues las poblaciones que están a la orilla de ríos y océanos se ven obligadas a migrar forzosamente. Por lo tanto, aumentan los riesgos de las poblaciones menos protegidas. Entonces, realmente estamos a la exposición de ver afectados nuestros derechos humanos. La afectación de la economía, la afectación de las actividades productivas, la generación de epidemias y de pandemias, todo esto va de la mano con el cambio climático del planeta. Lo más irónico de todo esto es que, por supuesto, las poblaciones más vulnerables y más afectadas se encuentran en las regiones que quizás han contribuido menos a la generación del cambio climático, pues los países mucho más industrializados tienen una mayor emisión de gases con efecto invernadero, y aunque pudiéramos discutir el tema de la atribución de culpas y quién tiene mayor o no al respecto de este devastador fenómeno, al final del día la responsabilidad es de todos, porque todos somos habitantes de este planeta. América Latina es uno de esos ejemplos que sufre y padece ese tema y esas poblaciones de riesgo y esa afectación de derechos humanos gravemente. Y es que al día de hoy el cambio climático es irreversible. Sin embargo, podemos tomar medidas de adaptación y mitigación a este cambio climático, y es ahí donde interviene la responsabilidad de todos. Entonces, conversado un poco este contexto global, este contexto de evolución del fenómeno del cambio climático, que por supuesto es atribuible en un 100% a la raza humana. ¿Qué tiene que ver todo esto con el arbitraje? ¿No? Digamos. Y es que, bueno, sin duda, cuando hablamos de eso, nos vamos a enfrentar, evidentemente, a disputas que tienen involucrados cambios medioambientales, afectaciones medioambientales y responsabilidades tanto empresariales como gubernamentales frente a la toma de acción o inacción frente a los efectos del
el cambio climático. Y el arbitraje se presenta a sí mismo por sus características generales específicas como la confidencialidad, la celeridad y la especialidad, como una herramienta apropiada, idónea y por supuesto efectiva para la resolución de controversias en estas materias específicas. Claros ejemplos hemos visto de los informes de la ICC y de la IBA al respecto de materia de cambio climático, pero también hemos visto iniciativas mucho más concretas, como lo puede ser de la Corte Permanente de Arbitraje, que tiene un reglamento específico para resolución de controversias medioambientales y ha puesto también a la disposición una lista de árbitros y de expertos en materia medioambiental. Entonces, digamos que desde el punto de vista del arbitraje como mecanismo para resolver controversias, se están tomando acciones concretas para abordar los conflictos que se derivan de pues, las consecuencias de esta materia. Tanto es así que la estadística de 2015 a 2021 es que se han incrementado en 1000 casos aquellos que están vinculados con este tema específicamente. Pero hoy vamos a dar ahora otro enfoque al respecto de cuál es la vinculación realmente que tiene el cambio climático y el arbitraje u otros mecanismos de resolución de controversias. Y es que hoy vamos a conversar verdaderamente sobre cómo podemos incorporar buenas y mejores prácticas sustentables a la cultura arbitral. No solamente a nuestra práctica diaria como profesionales que hacemos vida en el mundo del arbitraje, sino cómo esto debe y tiene que ser parte de la cultura arbitral que fomentamos en nuestras propias jurisdicciones. De ahí que para 2019 se generara la iniciativa denominada Campaign for Green Arbitrations o campaña para arbitrajes más verdes o arbitrajes ecológicos. La idea es crear conciencia sobre la huella de carbono que producen los arbitrajes, los mecanismos de resolución de controversias y cómo podemos incorporar a nuestras prácticas mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático para contribuir con la mejora medioambiental. El Green Arbitrations Campaign para su desarrollo pues, está compuesto por un Steering Committee que a su vez ha generado comités y subcomités regionales donde han delegado las funciones para permitir entender cada una de las regiones cuáles son las necesidades y además cuál es el enfoque, el acercamiento que tienen al respecto de estas prácticas medioambientales en el arbitraje. ¿Existe mayor o menor conciencia? ¿Cómo podemos fomentarla y cómo podemos generarla? Una de las razones por las que estamos hoy aquí y por las que generamos este tipo de eventos, un poco para compartir datos, estadísticas y además vías de solución para generar conciencia en torno a las medidas de sustentabilidad. Con CGA nace, además de Green Pledge, un compromiso absolutamente voluntario que todos podemos tomar en la toma de conciencia hacia un camino más verde en nuestra práctica profesional. Y profundizando un poco más las acciones concretas que propone CGA para facilitar ese cambio, el Día de la Tierra, en el año del año pasado, se publicaron los protocolos verdes. Perdón, es el 2022, fue para el 2020. Ya, pasan los años y uno no se da cuenta. Entonces, para 2020, el Día de la Tierra, se publicaron los protocolos verdes. Y los protocolos verdes se publican porque CGA hace un pequeño estudio para evaluar cuál es el impacto de un arbitraje, y cuando hace el estudio pudo determinar que hay 3 medidas de acción inmediata que todos podemos tomar en nuestra práctica fundamental para contribuir con la disminución de la huella de carbono. ¿Okay? Entre ellas, por supuesto, está la disminución de desperdicios, el típico usar vasitos plásticos en las audiencias, sin duda el utilizar
mayor cantidad de medios electrónicos, lo que limita la impresión de documentos o los vuelos, que sin duda son de las mayores huellas de carbono que tenemos hoy en día. Y con estas tres medidas fundamentales, nosotros ya hacemos un aporte fundamental. Entonces, con los protocolos, ¿qué se quiso? Crear una guía mucho más amplia donde pudiéramos de manera localizada orientar a todos los actores que hacen vida en el arbitraje sobre cómo pueden tomar medidas desde pues, su propio espacio. Los protocolos verdes están orientados hacia árbitros, hacia abogados, chambers, estudios jurídicos, a instituciones, llámense centros de arbitraje, instituciones que promueven y fomentan el arbitraje, a quienes convocan y realizan conferencias en materia del arbitraje. Nosotros hoy en día, pues sobre todo post pandemia, durante la pandemia y post pandemia, pues todavía tenemos un tema donde la huella de carbono digital también es importante, pero sin duda tiene otro tipo de valoración, y el promover la realización de conferencias en la medida de lo posible a través del uso de medios electrónicos, pero no está limitado solamente a las conferencias, sino también promoverlas dentro del procedimiento, y aquí hay otro protocolo. En el momento en que fomentamos la realización de audiencias a través de los medios electrónicos, pues entonces disminuimos los viajes y por lo tanto disminuimos la huella de carbono. Y sin duda también unos protocolos para las locaciones o lugares que sirven de venue para la realización de esas audiencias propiamente. Entonces, estos 6 protocolos dan ejemplos concretos de cuál es la vía para tomar acciones concretas desde el punto de vista del arbitraje que pueden contribuir con esta causa. Desde CGA no pretendemos desconocer la huella de carbono que los medios electrónicos tienen. Simplemente lo que hacemos es una valoración de costo-beneficio. ¿Ok? Realmente podemos realizar audiencias vía electrónica. ¿Cuál es la diferencia? No pedimos que sean exclusivamente electrónicas. Podemos tener casos híbridos, por supuesto, porque todos los cambios enfrentan retos en implementación, sin duda. Pues estamos clarísimos que necesitamos una inversión inicial para hacer una transición de presencialidad a virtualidad. Necesitamos una inversión para sustituir los folders o los expedientes en físico por expedientes digitales, porque necesitamos plataforma, espacio en la nube, y eso requiere una inversión en tiempo, en tecnología y por supuesto una inversión económica. Y por supuesto está el tema de los conflictos de interés, que además en Latinoamérica hemos detectado que es un gran problema. Conflictos de interés nos referimos a qué pasa si esta declaración de principios que yo firmo con CGA está en contraste con lo que mi cliente quiere dentro de ese procedimiento. Pues hay distintas lecturas y distintas valoraciones. Pues está también la parte de educar al cliente. Por supuesto, no pretendemos convencerlo, simplemente pues enseñar que existen quizás otras partes, y por supuesto la negociación de que pudieran haber situaciones un poco híbridas y que no es necesario quizás todo en papel o todo en viaje o todo en presencialidad. ¿Ok? Dentro de las propuestas generales que están envueltas dentro de los protocolos verdes, pues está buscar las oportunidades dentro del espacio de trabajo para reducir el consumo tanto de energía como reducir la producción de desperdicios. Esto sin duda puede ir acompañado de la utilización de proveedores que sean eco-friendly. En la medida en que yo realice una conferencia en vivo o audiencias en vivo y que el coffee break sea provisto de manera eco-friendly, pues entonces yo también estoy contribuyendo, aunque quizás no todo lo haya hecho en virtualidad. Y por supuesto, el uso de la tecnología en general
para la realización de conferencias, masterclasses, audiencias y el uso de correspondencia, la digitalización de los expedientes y en general pues, la reducción, eso que tiene impacto en la reducción de viajes, ¿no? Los protocolos verdes no son una solución al cambio climático. Por supuesto, no tenemos lamentablemente ese poder tan amplio, pero sin duda representan un paso más para un aporte significativo en la contribución al cambio o el acercamiento a esa dirección hacia la mejora del planeta en el que todos habitamos. Y la invitación el día de hoy y la reflexión final a la que pues yo los invito y desde CGA los invitamos es a ser parte de este cambio, a involucrarse con su comité regional, al revisar la página de Green Arbitration Campaign, de Campaign for Green Arbitrations, y por supuesto a generar incluso desde su propio hogar o desde su propia oficina iniciativas que incluyan esto como mejores y como buenas y mejores prácticas dentro del ejercicio del arbitraje. Muchas gracias a todos y espero haber despertado al menos un poco de curiosidad sobre el tema. Muchas gracias, Adriana. La verdad es que, como siempre, fue muy claro y también muy, muy enriquecedor en cuanto a esto, ¿no? De lo que tenemos que hacer para cambiar, y es un poco el objetivo de este evento. Y personalmente me quedo con algo que dijiste, hablabas de educar al cliente, y creo que la palabra educar es algo que es lo que justamente tratamos de hacer desde CGA y también desde AVIA, pero no desde una posición colaborativa, ¿no? Porque básicamente nos educamos entre todos. Y es un ejercicio que todos tenemos que empezar a hacer, el cuidar el medio ambiente, y si bien, como bien decías, lamentablemente no tenemos el poder para combatir en forma, al menos de un impacto inmediato, el cambio climático, desde ya que podemos hacer nuestro aporte desde nuestra práctica arbitral día a día y comentando un poco entre todos. Así que muchas gracias por tu presentación. Esto nos hace pasar ahora a la siguiente sección de nuestro evento, que era un poco justamente hablar entre todos nosotros y conversar sobre las alternativas que tenemos. En conjunto con Florencia e Ignacio, que aquí me acompañan, vamos a tratar de conversar un poco con ustedes, a ver qué escollos han encontrado, ¿no? Y qué medidas están tomando, si están al tanto de estas medidas o no. Bueno, queríamos conversar un poco con ustedes. Y para eso, primero que todo, queríamos hacerles una pregunta acá a los asistentes, que pueden dejar sus respuestas en el chat, pero queríamos saber si cuántos de ustedes saben cuántos árboles se requieren para compensar la huella de carbono que deja un arbitraje mediano, no un arbitraje grande, sino un arbitraje mediano. ¿Cuántos árboles estiman que creen que se necesitan para compensar? Pueden dejar las respuestas en el chat y lo vamos viendo. No hay respuestas correctas o incorrectas, pero, así que tiren sus ideas. 20 árboles dicen por ahí. Bueno, a ver si tenemos a alguien más. Si quieren, para esta sección podemos prender las cámaras, así nos vemos las caras y nos conocemos todos. Pero bueno, son bastante más, lamentablemente, que 20 árboles. Ahí dicen 1000 árboles, 30 árboles, 150. Bueno, estamos ahí. Es bastante más, son 20.000 árboles lo que se requiere para compensar la huella de carbono. Esto, para que lo puedan visualizar, corresponde a la cantidad de árboles que hay hoy en día en el Central Park en Nueva York. Así que imagínense, y esto es el impacto de un arbitraje mediano, o sea, no estamos hablando de un arbitraje grande, ni un arbitraje que requiera, bueno, una cantidad enorme, ¿no? de bundles, que si acá tenemos varios practicantes de arbitraje saben la cantidad de impresiones que eso implica, que es uno de los primeros pasos, al menos de lo que mucha gente trata de hacer, y al menos yo me incluyo, ¿no? Lo primero que tratamos de hacer cuando pensamos en el medio ambiente es dejar de imprimir. Pero bueno, justamente, no solo, ¿qué estuvieron haciendo? No sé, ¿qué hace que alguien nos quiere comentar, abrir el micrófono? ¿Qué alternativas o qué
pasos están tomando ustedes? Yo por mi parte les cuento, yo trato de no imprimir, de apagar la cámara para cuando estoy en una conferencia en la que no participo activamente para reducir mi huella digital, pero queríamos escuchar de ustedes también. ¿Qué medidas están tomando, por ejemplo, o si es que están tomando alguna medida? Hola Lau, yo si quieren les cuento un poco la Hola, experiencia ¿qué de tal? Baker. Acá se pasó a files digitales, ya no hay más files físicos, no te dejan imprimir resoluciones, tienes que mandarlas por mail archivo y que ellos lo incluyan. Y salvo que sea documentación original, no se abre una carpeta física, eh, y como que se está motivando mucho a eso y dejar de imprimir y acostumbrarnos a la lectura en pantalla y resaltar y eso, y también tienen un buen programa para poder replicarlo, lo que capaz haces con una impresión, pero en un archivo. Y así, y también, bueno, el sistema del Poder Judicial, eso acompaña un montón, y que acompaña también lo que se está haciendo en el arbitraje de comunicaciones por mails y dejar de imprimir los escritos para presentarlos. Así que bueno, eso por mi parte estamos haciendo todo digital. Bueno, Trini, yo aprovecho para consultarte cuál te pareció que fue el impacto en tus colegas en general, si te pareció que todos lo pudieron aceptar con facilidad, si hubo cierta resistencia, porque imagino que para algunos fue un cambio, para otros quizás no tanto. Sí, bueno, hay mucho impacto más que nada en la gente que viene muy acostumbrada a la impresión, porque como es gente que ya viene de muchos años de práctica de acostumbrarte a todo en papel, porque justamente es la práctica tuya de anotarte y escribirte las cosas, y sentís que sin eso como que capaz no lo incorporas tanto o no puedes hacer una lectura tan consciente de lo que haces. Entonces fue como eso, muy difícil, por los más acostumbrados al papel. Eh, y por otro lado, capaz los más jóvenes o los que recién empezábamos, sí estábamos acostumbrados a usar este programa que te permite hacerte notas al borde de la página con texto. eh, y bueno, y a mí también en particular me cuesta porque me es más fácil revisar en papel que en, en un documento electrónico, pero la verdad es que con un poquito de esfuerzo uno ya cambia lo que es la costumbre. y está buenísimo lo que comentás, Trini, y aclaro también para la audiencia lo que mencionabas del tema del sistema judicial. Trinidad trabaja en Argentina, y en Argentina el sistema judicial se ha actualizado en los últimos, digo porque tenemos asistentes de varios lados, se ha actualizado y ahora las presentaciones son digitales en su mayoría, salvo contadas excepciones, y eso desde ya ha facilitado la tarea de imprimir y reducir las impresiones. Pero bueno, desde ya que no es lo único, y por mi parte yo también trabajo en una firma acá en Argentina y que también ha implementado el mismo sistema muy similar a lo que comentaba Trinidad, y hay algunas resistencias a veces, pero la mayoría se ha acomodado, sobre todo los más jóvenes. Pero bueno, es un poco también de pasar la palabra y de cómo tratar de reducir las impresiones, pero no es solo eso, ¿no? Y por eso queríamos también hacerles unas preguntas de si en su caso habían tenido, por ejemplo, alguna oportunidad de plantear ante una reunión o un kick-off cuando estén pensando en la orden procesal, de un caso arbitral que vayan a tratar, si si trabajan en sus firmas o si trabajan en instituciones, si se han planteado la posibilidad de tener audiencias virtuales, si se ha recibido esto cómo lo han recibido del otro lado, si les da vergüenza comentarlo, bueno, un poco cómo les ha ido la experiencia o si es que han tenido alguna, ¿no? No sé si alguien aquí ha tenido esa posibilidad. No, yo si querés, para romper el hielo un poco, Lau, sí hemos recibido órdenes procesales con ese tipo de sugerencias, pero lo que noto es que
no se hacen esas sugerencias desde la política, digamos, de mitigar el impacto medioambiental, sino por un tema de, bueno, de costos y demás. Por eso también me parece interesante preguntarles si en sus estudios estas políticas se han asumido desde un punto de vista de costos o a efectos de reducir el impacto medioambiental, porque bueno, quizás si se encara desde otro lado, como un tema de costos, por ejemplo, puede pasar que, bueno, que en algún caso al final del día digan, bueno, el cliente paga, no importa, vamos a imprimir absolutamente todo. Por eso me parece importante que este tipo de políticas vengan acompañadas con una fuerte cultura de tratar de reducir el impacto ambiental. En conclusión, en mi caso, he participado de órdenes procesales que incorporan estos cambios, pero lo que noto es que o por desinterés o porque no se animan, pero no lo hacen desde, digamos, la política de no afectar el medio ambiente. Claro, y ahí es muy importante, ¿no? Capaz levantar la voz y un poco lo que decíamos, ¿no? Uno lo puede proponer, obviamente que después va a haber paredes y escollos que no van a poder superar porque a veces el cliente, y esto es un poco lo que decía Adriana, ¿no? Hay que educarlo en cierta medida a tener una actitud proambiente, pero si el cliente quiere imprimir algo es entendible que desde un estudio jurídico el estudio no, o sea, no le lleve la contra en eso, pero sí la posibilidad de nosotros, cada uno desde su lugar, de plantear al momento de estar pensando la orden procesal, hacer audiencias reducidas, las que sean presenciales y las demás dejarlas virtual, o reducir las impresiones y plantear la presentación del expediente a través de una nube, ¿no? En ese caso, nosotros tuvimos una audiencia en la que fue virtual, obviamente por cuestiones de pandemia, pero que sinceramente no impactó en lo que fue el desarrollo, ¿no? del caso y- y fue una sorpresa agradable, porque muchos estaban esperando que capaz hubiera algún impacto o algún detrimento de la conducción del caso, pero no fue así. Sin embargo, tuvimos un buen desarrollo de la audiencia, los cross fueron sumamente eficientes, y se pudo proseguir con el caso sin inconvenientes. Entonces creo que hay bastante por hacer, ¿no? Que se puede avanzar. No sé si alguien acá ha tenido alguna experiencia con alguna audiencia virtual o alguna reducción de este tipo, o si, qué se encuentran, ¿no? Cuando tratan de hacer algo para reducir el impacto. Y en esos casos, Laura, fue unánime, digamos, digamos, no hubo ningún tipo de negativa a tomar esas medidas, porque a mí me pasó, por ejemplo, en un caso, en una institución de cierto grado de sofisticación y con árbitros de cierto prestigio, que acordamos que todo iba a ser de forma virtual, los documentos iban a subir a un SharePoint y demás, todo venía perfecto, pero uno de los árbitros quería que le mandemos todos los documentos en formato físico, vía courier, y eso implicaba un gasto tremendo y ni que hablar del impacto medioambiental. Mira, nos pasó efectivamente que tuvimos que mandar, porque además la orden procesal fue prepandemia, entonces en este caso teníamos que enviar cierta documentación física reducida, no todo, o sea, por acuerdo de partes no fue todo el bundle, gracias a Dios, porque si no hubiera sido realmente un impacto de más de 20.000 árboles. Pero no, en el caso tuvimos, la audiencia virtual se terminó acordando sin problemas, pero con algunos escollos. Los expertos de la otra parte, por ejemplo, viajaron, aunque la audiencia era virtual, por una decisión asumo, desconozco porque era la parte contraria, pero supongo que por una decisión de cómo conducir la defensa del caso, expertos que estaban radicados en otro país, se acercaron a la sede de arbitraje, así que tomaron un vuelo a pesar de que la audiencia fue virtual. Entonces, todavía hay ciertos puntos que creo que se pueden mejorar y que no sé si lo han tenido en cuenta. Desde ya que cada parte tiene el derecho de gestionar su defensa como mejor lo considere, y si para el caso y la conducción es necesario que se encuentren físicamente los expertos, bueno, puede ser, pero bueno, se hizo una gran reducción y después las partes no tuvieron problemas con la conducción, o sea, no hubo algún reclamo respecto a la conducción de la audiencia en manera virtual.
Por otro lado, veo que Gabriela, que nos cuenta en el chat que está con unos problemas de conexión y por eso no ha abierto el micrófono, pero que también en Paraguay asumo, Gabriela, que vienes de allí, que se redujo mucho el uso del papel, y que lo han implementado también en tu oficina. No sé si nos querés contar, o si el internet te lo permite, de dónde estás trabajando y qué tipo de medidas, pero además de la alianza para separación de residuos y reciclaje de papel, ¿qué otras medidas han tomado? Si podés, si el internet no te lo permite, por supuesto, podemos avanzar. No, ahí está. Hola Laura, no sé si me escuchas bien. Perfecto. Se escucha bien. Ok, bueno, porque acá nuestro internet suele ser malísimo. No, la verdad que nosotros lo del papel ya venimos implementando hace un tiempo. Lo referente al arbitraje, creo que es solamente hace 2 años más o menos que se implementó el expediente electrónico en nuestros arbitrajes domésticos, y en lo que sería el arbitraje internacional, bueno, lo que tenemos hasta ahora por el momento son todos electrónicos. Y bueno, yo no soy muy fanática de las audiencias virtuales, para mí no es lo mismo, pero igual nosotros, al menos este año, por ejemplo, tenemos una audiencia presencial, igual tratamos de reducir al máximo todo lo que sería tener el core bundle en digital, y por acuerdo de los árbitros y de las partes, todos accedimos a eso, entonces con eso también redujimos muchísimo. Yo trabajo en la Procuraduría General de la República de Paraguay, y nuestros casos llevamos en conjunto con Decker. Y bueno, la verdad que se utiliza muchísimo papel, y yo igual creo que todo este tema de la reducción se tiene que dar a través como que de políticas, porque si bien esto contribuye como que de por ahí a una menor escala, y lo ideal sería como que establecer políticas para que toda la institución, que eso es lo que estamos intentando hacer, reduzcan como que de manera a mayor escala la contaminación. Claro, no, está fantástico lo que comentás, muy interesante, y de hecho, bueno, una de las maneras que se pueden implementar las políticas es por la implementación de los protocolos para instituciones, en el caso que comentás, que podría ser un punto de partida, pero lo que decís de tener el bundle electrónico a través todo en un iPad o algún tipo de plataforma virtual que tengan es fantástico, y es lo que puede reducir mucho más, ¿no? Obviamente que las audiencias de mérito muchas veces requieren, como vos decís, para manejar un caso, que sean presenciales, dependerá el nivel de complejidad del caso, y capaz las audiencias virtuales quedarán para las cuestiones más procedimentales, como la conferencia previa a la audiencia, o algún tipo de cuestión más particular, pero siempre en la medida en la que se pueda reducir. Por ejemplo, nos pasó en este caso, en un caso que tuvimos, que teníamos que enviar el bundle a través de un pendrive, es decir, que lo teníamos que enviar a través de un courier a las direcciones de los árbitros, de las partes, y de la institución arbitral que en ese caso estaba manejando el arbitraje, y eso por supuesto que tiene un costo y una huella mucho más importante que si, por ejemplo, se estableciera en la orden procesal que la documentación y el bundle va a estar disponible en una plataforma virtual, cualquier plataforma de la nube, enviando un link, que eso tiene obviamente menor impacto, y es una medida bastante sencilla, y creo que se puede implementar, ¿no? No sé si acá alguien lo ha tenido en cuenta, ¿no? Capaz este balance entre las dos posibilidades, pero es una buena. Gracias, Gabriela, por tu input, la verdad es que muy bueno. Siguiendo un poco con lo que mencionaba Gabriela, creo que lo interesante también es poder ver la evolución entre las primeras audiencias virtuales que se fueron realizando, especialmente una vez que comenzó la pandemia, y las más recientes. Por lo menos en mi caso noté un gran avance, y creo que esto también es muy importante porque es justamente lo que permite implementar las audiencias virtuales como algo más habitual. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de asistir a diversas audiencias virtuales y ha notado ese avance. Yo lo he visto, por ejemplo, muchas veces en las órdenes procesales, cada vez son más detalladas, y eso hace que sea mucho más fácil poder llevarlas a cabo con una buena dinámica. Yo no tuve experiencia con audiencias virtuales, pero sí también como algo que resalto es el contacto con el cliente. Nosotros tenemos muchos clientes extranjeros que antiguamente capaz viajaban acá para reunirse con nosotros, discutir casos, etc. Y la verdad que con la pandemia
muchas de esas cosas como que dejaron de pasar y ya no van a suceder, de que viaje un cliente para discutir cuestiones de un caso. Todas las comunicaciones fueron virtuales, la virtualidad como que fue también implementándose en los estudios jurídicos con mejores herramientas y cámaras o micrófonos, cosas para ya implementar, así como la presencialidad y la forma de trabajo en todo el equipo. Siguiendo, hay una cuestión que también me quedó antes pendiente mencionar, que era siguiendo un poco lo que comentaba antes Nacho, de todos estos cambios que a veces notaba, más que nada en las órdenes procesales, sobre el reemplazo del papel por copias virtuales, que en ese caso lo veía más relacionado con los costos. En mi caso lo he visto mucho, pero relacionado por los temores por la pandemia, y quería saber cuál era su impresión, si creían que esto es algo que viene para quedarse, o si creen que esto es algo que una vez que todo vaya volviendo cada vez más a la normalidad, volveremos a las copias físicas, al envío de documentos, de USB, qué es lo que creen o cómo lo ven por lo menos en sus prácticas. Yo creo que en alguna medida vino para quedarse, ¿no? No sé qué opinan los demás, pero hablando con otros abogados también acá de Argentina, colegas, socios de otras firmas, que decían, y esto vino para quedarse porque al cliente le conviene. O sea, me acuerdo que cuando arrancó la pandemia un cliente me llamó y me dijo, esto en alguna medida nos conviene porque vamos a reducir la presencialidad, vamos a reducir los costos, y si el cliente ya lo propone, creo que es alguna medida que va a ser más fácil también para los proveedores, ¿no? Seguir en los proveedores de servicios como somos los estudios jurídicos, seguir esta línea y al respecto hay muchos clientes que están en vanguardia en esto. Tuvimos un evento hace poco desde el CGA en donde conversamos con distintos councils de distintas empresas que estaban implementando medidas concretas para la reducción del papel y para la reducción del impacto ambiental, y esto si viene del cliente desde ya que va a venir para quedarse por una cuestión de costos. Pero bueno, obviamente hay que seguir proponiéndolo desde el lado de cada uno, desde donde trabajen instituciones o estudios jurídicos, porque muchas veces creo que es posible que la idea ni siquiera se les cruce, ¿no? Como una idea de impacto de costos, o como una idea de impacto ambiental. Y bueno, la idea es hablar, levantar la voz, plantearlo en las reuniones de kickoff, mencionarlo. No sé qué les parece a los demás, si alguno ha tenido algún escollo con eso al plantearlo a los clientes, o si en su tarea diaria es todo, o sea, no hay problema con eso y lo pueden implementar mecanismos de reducción. Creo que también, Lau, es importante resaltar que, sin perjuicio de todo este tema de los costos para los clientes, a veces, y esto es algo que yo comencé a ver muy recientemente, desde nuestra posición podemos generar un gran impacto. Por ejemplo, no sé, a la hora de, y esto era algo que mencionaba Adriana en su presentación, a la hora de seleccionar proveedores. Quizás, no sé, tenemos distintas opciones, los costos son los mismos, o hay una mínima diferencia en aquel proveedor que está comprometido con tomar ciertas medidas para proteger el medio ambiente. Y lo cierto es que si, no sé, por ejemplo, tenemos determinado presupuesto, el cliente lo aprobó, pero nosotros estamos en poder y en posición para tomar esa medida, es algo que desde nuestro lugar lo podemos hacer, y es como un pequeño granito de arena que también contribuye a ayudar con este tema. Sí, bueno, en mi caso no he notado una resistencia por parte de clientes, pero sí he notado de abogados ya con cierta experiencia y algunos de firmas bastante grandes que comentan algo que va en la línea de lo que decía Gabriela, ¿no? Que bueno, en pandemia no teníamos más remedio, pero bueno, seguimos en pandemia, pero ahora con ya más aprendizajes, y ahora quizás las audiencias virtuales nunca van a suplantar a las audiencias presenciales, y quizás las audiencias virtuales sirvan más para cuestiones más de organización del proceso y demás, pero audiencias de méritos, de
de alegatos, de declaraciones de testigos, cross y demás, he escuchado de parte de abogados de grandes firmas que bueno, que no son lo mismo que las virtuales. Entonces ahí, en seguimiento a lo que comentaba Florencia, quizás está nuestro papel en, bueno, si bien quizás es complicado, en la medida en que a veces no tenemos poder de decisión en el lugar donde trabajamos, sí con nuestra iniciativa podemos contribuir un poco a cambiar esa mentalidad, ¿verdad? ¿Ahí hay alguien acá que, por ejemplo, y esto pregunto porque me he encontrado mucho menos, que piensen en los proveedores, que al momento de elegir un proveedor, por ejemplo, tomen en cuenta si ese proveedor tiene algún tipo de certificación ambiental, si reduce, o sea, qué tipo de proveedor se trata? No sé si aquí alguien se ha encontrado con ello en su tarea profesional. Me parece que no, ¿no? No, y de hecho creo que nunca lo he pensado, o sea, a la hora de buscar hacer esas consultas. Claro, y es Estaría eso, bueno ¿no? implementarlo. Tal cual, es eso, es tratar de pensar y ver alternativas, era un poco el objetivo también de esto, ¿no? Despertar ideas, porque, por ejemplo, hay proveedores que es un poco lo que comentaba Adriana, es algo tan sencillo como no poner vasitos de plástico en el cóctel, y muchas veces cuando uno está armando una audiencia desde el lado del estudio jurídico, también le delegan la designación del proveedor que va a estar dando el servicio de lunch, si es una audiencia presencial o también una reunión en general. Y estos son factores que se pueden tener en cuenta. Y en esto creo que todos, hasta el asociado más junior del equipo, puede tener algún tipo de impacto, porque si conocen que hay dos proveedores y uno tiene políticas más verdes, se puede proponer ese, y en la medida en las que los costos no sean una diferencia, es probable y aunque haya una diferencia en los costos, ¿no? Probablemente hay clientes que justamente por sus propias certificaciones internas les interese, ¿no? Tener proveedores que realicen, ¿no? Algún tipo de cuidado al medio ambiente. Sí, Lau, y por poner otro ejemplo, perdón Adriana, creo que No, quería tranquila, comentar tranquila. algo. Por poner Ahora otro lo digo. ejemplo, incluso si uno tiene necesariamente que hacer un viaje, eso no implica que uno no pueda hacer nada. Hay compañías aéreas que adquirieron ciertos modelos que consumen combustible de una manera más eficiente. También hay ciertos hoteles que utilizan energías renovables. Entonces no es que, volviendo al ejemplo de si uno tiene que hacer un viaje, allí se agota lo que uno puede llegar a contribuir para proteger al medio ambiente. Sabes que yo creo que hay varios fenómenos, por lo menos a mí me ha pasado que cuando tenemos esas firmas nacionales tradicionales que son muy grandes, es muy difícil romper con la tradicionalidad, eso que ellos llaman así se ha hecho siempre y así funciona. Entonces, claro, llega uno emocionado, llega en el grupo de jóvenes con ideas nuevas, creativas, innovadoras y con cara de no. Y entonces, eso que hablábamos de educar al cliente también es educar nuestro entorno. Entonces, quizás los detalles que hacen la diferencia son esas pequeñas cosas que podemos ir implementando, esas cosas silentes que a la gente no le gusta llamar, pongamos la sustentabilidad de moda. Bueno, no, es que las modas pasan. Bueno, no necesariamente. A veces las modas lo que se convierten es en la forma común de hacer las cosas. Entonces, lo que no puede convertirse en algo que hacemos ahorita porque todo el mundo lo está haciendo. Tenemos que entender, y yo creo que es un poco la razón de estas dinámicas, en por qué es importante que eso se mantenga y que eso exista. Y una de las formas, comentábamos ayer en una reunión, es a través de los números, porque eso siempre vende. Cuando nosotros establecemos una relación costo-beneficio, ¿ok? Si es que si yo reduzco la utilización de vasos plásticos, mira lo que te ahorras. Si yo imprimo menos, mira lo que te ahorras. Si tú viajas menos, entonces quizás tienes más tiempo para otros clientes.
entonces aumentas la cartera en esto, aumentas la productividad en esto, amplías la práctica en esto. Entonces, también es reinventar un poco nosotros en nuestra actividad de salesperson, ¿dónde están dónde está el verdadero interés? Porque claro, también hay un interés donde hay quienes consideran que el viajar dentro de un procedimiento es parte del beneficio de estar dentro del procedimiento. Eso es una realidad. Entonces, entender que hay otro tipo de beneficios es la forma en la que podemos hacerlo de manera, pues como en contraste, ¿no? Y bueno, esos pequeños tips es los que hemos encontrado que han sido como más efectivos. Es muy gracioso porque es la misma estrategia que se usa con los niños chiquitos hoy en día. O sea, no amenazo, no condiciono, sino que simplemente te ofrezco una alternativa que incluso puede ser más appealing y que no sabías que estaba ahí o que era posible. Bueno, igualito va a pasar con nuestros colegas, igual va a pasar con nuestros clientes, es esa forma de negociar a través del mayor beneficio. Buenas, ¿cómo les va? Yo simplemente para recapitular un poco ciertas cosas que estuvieron diciendo que me parecen muy interesantes, es que en general estamos hablando de cómo el paradigma ambiental nos impacta tanto a nosotros como individuos, como también como proveedores de servicio, incluso de una industria, que era un poco lo que se comentaba, esa contrapartida. Desde un lugar de consumidor y cómo uno puede llegar a reducir esa huella de carbono, o incluso como proveedor de servicio y cómo uno puede rediseñar su actividad para generar en pos de incluso una mirada productiva o industrial, digamos, de lo que uno hace, cómo puede llegar a rediseñar esa actividad para adecuarse a estas cuestiones. Y dentro de ese último panorama creo que es lo que los estudios, e incluso abogados independientes, árbitros e instituciones en general deberían empezar a focalizar, no tanto como una cuestión individual y de reducción propia de lo que uno puede llegar a hacer individualmente, sino que las organizaciones, cómo rediseñan sus actividades a fin de lograr las metas que deben empezar a darse estos objetivos. No solo como una cuestión meramente altruista o bonómica con el medio ambiente, sino particularmente adaptándose al mundo que se está viniendo y rediseñando industrias a partir de ese mundo. Porque, como bien mencionaban, esto también involucra menores costos, involucra en muchos lugares del mundo beneficios fiscales, cuestiones que a los clientes también les puede interesar desde otro punto de vista, como también yendo un poquito más a fondo, entendiendo que los fondos de las controversias que podemos llegar a formar parte pueden tener sesgos de conflictos ambientales o incluso normativas que pueden llegar a apuntar a ese lugar. Entonces era más que nada una especie de reflexión de este punto que creo que es el mundo que se viene y que la industria debe adecuarse a eso. Así que saludo a esta iniciativa. Gracias, Nicolás, y gracias por tus comentarios. Efectivamente, ¿no? Es un conjunto, lo que uno puede hacer, lo que pueden hacer las instituciones, tienen que ser no, yo creo que es un conjunto de las dos cosas, porque cada uno puede hacer, pero desde ya que las instituciones son las que van a terminar impactando en mayor medida a nivel de poder generar un impacto real, ¿no? Así que no, coincido lo que decís y hay que seguir trabajando para esto y no hay que tener vergüenza de impulsar estas iniciativas, por más si son muy jóvenes en su carrera profesional, no tienen que tener vergüenza con ello y hay que impulsar este tipo de alternativas, porque bueno, es el futuro que se viene, como vos decías, Nicolás, y además no nos queda otra, porque si no, nosotros los jóvenes no vamos a tener un futuro tampoco, porque no va a haber planeta donde vivir. Así que hay que claramente tratar de apoyar este tipo de iniciativas desde lo que cada uno puede hacer, ¿no? Como cada granito de arena aporta. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario o comentar sus experiencias desde sus trabajos, sus lugares. Nos estamos ya acercando hacia la hora final, pero tenemos lugar para un último comentario antes de dar cierre. No sé si alguien quiere participar o Ignacio, Florencia, si quieren agregar algo.
Yo lo último que me gustaría agregar, que era un poco en línea con lo que mencionaba Adriana, es esta cuestión del interés, que a veces uno, o sea, frenar quizás por un momento y preguntarse, bueno, ¿por qué hago lo que estoy haciendo? Y siguiendo también un poco los ejemplos que traían antes sobre las audiencias virtuales, pero que en las que de repente las partes viajaban de todas formas, entonces si el objetivo de determinada audiencia virtual es justamente tendiente a la protección del medio ambiente, bueno, ¿cuáles son las otras medidas que puedo llegar a tomar justamente para cumplir con ese objetivo? Y bueno, destacar esta cuestión del interés en sí. No, yo en mi caso simplemente destacar la iniciativa de instituciones como Green Arbitrations. Creo que es esencial que para este tipo de iniciativas y para fomentar este tipo de políticas hay que agruparse, hay que organizarse, y lo digo porque remontándome al inicio de este webinar, cuando comentaban sobre el Poder Judicial en Argentina, bueno, yo soy de Uruguay, tenemos un Poder Judicial bastante avanzado, pero que sin embargo al día de hoy todavía sigue teniendo expedientes en papel en su totalidad, y nos pasa por ejemplo que en el centro de arbitraje local que se está modernizando, que implementó un nuevo reglamento de arbitraje que simula el de la Cámara de Comercio Internacional, está implementando las tecnologías y demás, pero sin embargo tiene que conservar un expediente en papel, porque el día de mañana en un eventual recurso de nulidad en el Poder Judicial lo pueden ver como prueba y tiene que meterlo en papel. Y esas cosas trancan un poco, pero por suerte iniciativas que han habido recientemente, por ejemplo del Colegio de Abogados de Uruguay, han llevado a que ahora el Poder Judicial esté discutiendo, tenemos que pasar a digitalizar todo y tenemos que ver cómo hacerlo de forma eficiente, sin vulnerar ningún derecho. Entonces, bueno, simplemente destacar las iniciativas como la de Green Arbitration, que creo que son fundamentales para que, bueno, por lo menos en nuestra área de práctica podamos aportar nuestro granito de arena. Muchas gracias, Florencia, Ignacio. Si nadie más tiene comentarios, la verdad es que me quedo con esto último que decías, ¿no? Fomentar estas iniciativas y aportar cada uno desde su lugar para poder, porque bueno, como bien ahí Adriana lo dejaba muy claro en el chat, si no tomamos acciones para el 2050 la Tierra no va a ser habitable más para la raza humana, así que es algo inmediato, es algo que hay que tomar conciencia y que hay que tratar desde nuestro lado, en este caso la práctica arbitral y en general la práctica legal, porque muchas cuestiones son también, se pueden aplicar también. Tratar de intentar ir para este camino de reducción y de las emisiones de carbono bueno, y aportar desde nuestro lado, desde las instituciones, de a nivel personal, para poder mejorar esta circunstancia. Creo que estamos ya llegando a la hora, así que habiendo finalizado, desde ya nos pueden igual dejar sus comentarios si quieren en nuestros correos electrónicos. En el flyer está también el correo de Aviap, pero les pueden escribir también, tienen la página web de Uruviap y tienen también, les hemos dejado aquí en el chat toda la información de la campaña para los arbitrajes más verdes o Campaign for Green Arbitrations, por su nombre en inglés. Los invitamos a leer esta iniciativa, a firmar el pledge y a leer los protocolos que se encuentran también en español, así que los van a poder encontrar y leer fácilmente. Y bueno, les agradecemos a Adriana especialmente por haber estado hoy aquí, por compartirnos sus comentarios al inicio de esta charla y ahora también al final, un aporte sin dudas esencial. Y bueno, a Florencia e Ignacio, mis colegas aquí, por también participar en esta sección, bueno, participativa también. Les agradecemos mucho y esperamos que tengan un buen día laboral y bueno, los esperamos en el próximo evento de la campaña. Muchas gracias a todos. Gracias a Gracias. todos. Gracias, chao. Muchas Chao, muchas gracias. gracias. Gracias.